Bueno, lo primero que quería preguntar es si todos pudieron instalar el paquete Anaconda, o si la mayoría. Porque no voy a explicar eso, les mandé el video, no sé si les llegó. Genial, buenísimo. Hasta ahora son todos cis. Bueno, buenísimo. Entonces, lo que yo voy a estar usando es de ese paquete lo que se llama Spider. Les voy a compartir la pantalla para que veamos. La primera parte que les voy a contar es una introducción muy chiquita. Este es el Spider. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Ay, ¿cómo hago para ver el chat? Sí, sí, se ve, se No, ve. anda arriba donde estás como... Más chat. eh, Ahí va, ahí lo veo. Genial. Bueno, escríbanme por el chat cualquier cosa. Este es el Spider. El Spider es lo que se llama una IDE, o sea, un entorno que interpreta un lenguaje de programación. En particular, Spider es para Python. Para distintos lenguajes de programación hay distintas IDEs. Lo primero que les quiero transmitir, y repito, esta introducción va a ser muy básica, así que si ven que se pone demasiado básica, díganme y voy más rápido. O sea, si la mayoría de ustedes o todos ya saben lo que voy a explicarles, voy más rápido. En primer lugar, lo que les quiero decir es que la máquina, la computadora, es una máquina muy poderosa, pero también es muy tonta. O sea, si yo no le digo exactamente lo que quiero que haga, no me va a entender. Entonces, por eso es importante, y ese es como el punto más importante de la programación, que es aprender a escribir las cosas en un idioma en que la máquina me pueda entender. Lenguajes de programación hay muchos, se dividen en lo que se llama de alto nivel o de bajo nivel. Cuanto más alto nivel sea el programa, menos cosas le tengo que decir a la computadora que haga, digamos. Y cuanto más bajo nivel, más específico tengo que decir en lo que defino y en lo que voy a usar. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Eso quiere decir que me va a entender muchas cosas sin que yo se las diga, digamos. Me va a saber interpretar determinadas sintaxis y determinadas funciones que ya tiene incorporadas. Entonces vamos a lo que es el Spider. Esto que ven acá es el Spider. En particular yo tengo instalado el Spider 4. Si ustedes se lo instalaron ahora, deberían tener el mismo. Si no, el esquema es similar, por ahí les cambian los colores, porque esos los colores yo los elegí a mi gusto, o les cambia la disposición de las cosas en la pantalla. Básicamente, como ven, hay 3 espacios. Esto es lo que se llama una terminal de IPython, en que dice an Enhanced Interactive, que lo que me permite a mí es correr cosas que directamente Spider, el lenguaje Python, que directamente Spider interpreta. Después está este otro espacio, que lo que me permite es básicamente lo mismo que la terminal, pero en la terminal yo puedo escribir solo líneas de una vez. Y acá yo puedo escribir varias líneas y mandarlas todas juntas. Voy a hablar de mandar y de correr cuando yo le mande algo a la computadora para que lo entienda, digamos. Y después está este otro espacio, que está acá, que tiene varias cosas, todas útiles. Por ejemplo, el explorador de variables, ahora no hay nada porque yo no definí nada. Después está la parte de los gráficos. Bueno, cuando ayuda si aparece alguna función que quiero usar, lo vamos a ir viendo mientras lo vaya explicando. Pero básicamente, entonces, lo más básico que yo puedo hacer es asignarle valores a variables. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, escribo X y aprieto Enter,
quiero que miren ahora acá en la terminal, si escribo X y aprieto Enter, me dice, name X is not defined, o sea, no tiene idea qué es X. Ahora, si yo escribo X igual a 5, y le aprieto Enter, fíjense que acá en el explorador de variables me creó una variable que se llama X, que tiene valor 5. Entonces, si yo ahora vuelvo a escribir X, Enter, me devuelve el valor de esa variable. Y fíjense que la variable también tiene un tipo, que en este caso es int, que significa entero. Es decir, yo puedo crear variables de distintos tipos. Por ejemplo, puedo crear una variable que se llame t igual a, y pongo entre comillas, hola, y lo mando. Entonces ahí me creo otra variable que se llama t, cuyo valor es hola, pero que ahora es de tipo str, que significa string, que es como se le llama a los textos. O sea, Python interpretó, fíjense que están en colores distintos incluso, es decir, el texto en general está en blanco, y cuando reconoce algo que es de un tipo en particular, lo pone en algún color. El 5 reconoció que era un entero, y lo puso en amarillo. El texto, como yo lo puse entre comillas, reconoció que era un texto, y lo puso en verde. También podría decir i igual a 2.5. Esto también está en amarillo, pero ahora me creó una variable de tipo float. Eso es un punto flotante, básicamente, que es un número con coma, no entero. También, por ejemplo, puedo crear cosas como, no sé, listas. ¿Sí? Entonces hago una variable que se llame lista y pongo cosas entre corchetes que van a ser los elementos de mi lista. Y a las listas yo le puedo poner elementos de cualquier tipo. Por ejemplo, pueden ser números, le puedo poner un 1, un 3, un 5, y después le puedo poner también texto, y lo mando. Entonces, de nuevo, si yo aprieto, si yo escribo lista, me aparece la lista que yo le mandé. Ahora, cuando yo ya escribo una lista, puedo querer acceder a los elementos de esa lista. Entonces, ¿cómo hago para acceder a los elementos de esa lista? Puedo escribir, lo que hago es escribir lista, y entre corchetes escribo el número del elemento al que quiero acceder, por ejemplo 1. Entonces fíjense que yo puse lista 1 y me devolvió el 3, o sea, me devolvió el segundo elemento. Esta es una de las cosas más importantes, que es que Python empieza a contar desde 0. Entonces, si yo le pongo lista 0, me va a devolver el primer elemento. Hasta acá estamos, escríbanme a ver si estoy diciendo cosas muy, muy básicas o vamos bien, o perdí a todos, que creo que no, pero genial. Buenísimo. Bien, entonces, ahora, la diferencia entre este espacio, yo hasta ahora estuve usando solo la terminal. Entonces vamos a ver la diferencia entre este espacio y este. Acá yo puedo, por ejemplo, escribir exactamente lo mismo. X igual a 5, y igual a 2.5, t igual a hola, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense que no aparecen en la terminal todavía. En cambio, si yo me paro en una línea y aprieto F9, me aparece en la terminal. Es decir, cuando estoy en este sector, yo puedo escribir todas las líneas de código que quiera, pero no se van a correr instantáneamente como sería en la terminal, sino que las puedo correr a medida que yo quiera, apretando F9, o haciendo algo que se llama una celda, que es, si yo escribo numeral, porcentaje, porcentaje, me crea esta línea, y si fíjense que si escribo numeral, porcentaje, porcentaje abajo, me crea esta línea. Entonces ahora yo puedo mandar toda esta celda junta, haciendo control enter, lo mando todo a correr, y ya tengo esas variables creadas. Y entonces de nuevo, si aprieto X, me va a dar que es 5, si aprieto Y, me va a dar que es 2.5, si aprieto T, me va a dar que es hola. ¿Se entendió eso más o menos? Es decir, correr cosas acá
La única ventaja, digamos, entre comillas, que tiene sobre la terminal es que puedo correr varias líneas juntas. ¿Sí? Y eso es importante por cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero a veces yo no quiero correr de a una nada más. ¿Sí? Entonces, voy a continuar. Hay algunas funciones básicas, como les dije, Python tiene varias funciones metidas, digamos, que entiende qué significan. Y les voy a contar algunas de las más básicas. Por ejemplo, la función print. La función print es una función que le dice, imprimime en pantalla determinada cosa que yo quiera, donde esa cosa que yo quiero imprimir en pantalla va a estar entre paréntesis. Entonces si yo le pongo print x, acá, y corro esto, es decir, aprieto F9 para sobre esa línea, fíjense que en la terminal me aparece la línea de corro y abajo me aparece el valor de x. Pero también le puedo poner, no sé, print esto es una función, no sé. ¿Sí? Y corro esa línea y me aparece esto es una función como texto. ¿Sí? Fíjense que la palabra print aparece en otro color distinto. Aparece en naranja, en mi caso, ¿no? Eso es porque Spider interpreta que print es una función de Python y sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, yo en ningún momento escribí nada que dijera a la palabra print asociarle una función que sea imprimir en pantalla. No, eso ya viene, digamos, el programa interpreta eso. Entonces, después otra función útil es, por ejemplo, type. Es una función que me diga el tipo de las variables, porque como vimos, hay distintos tipos de variables. ¿Sí? Acá tengo lista, string, entero, float. Entonces a mí me serviría tener una función que me dijera el tipo de una variable. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, acá en la terminal, puedo hacer type de x, ¿y qué me tiene que devolver? Int, ¿sí? Que es el tipo que está acá. Pero acá también podría escribir, por ejemplo, print type de x. Entonces esta línea, ¿qué me está diciendo? Imprimime en pantalla el tipo de variable que es x. Entonces si yo le doy F9, me dice int. ¿Sí? Si yo le pido, por ejemplo, voy acá a la terminal, si yo le pido type de t, me debería decir string. Si yo le pido type de lista, me debería decir lista. ¿Sí? Otra función que es bastante útil es la función len. La función len lo que me permite saber es el tamaño de una variable. Si yo le pongo, por ejemplo, len de x, me dice que no tiene tamaño porque es un entero, es decir, es un solo numerito. Pero ahora si yo le pongo len de lista, me dice que el tamaño es 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 objetos en mi lista. ¿Se entiende? Entonces estas variables, si bien son muy básicas, son las que nos ayudan cuando no tenemos, porque a veces, no sé, abrimos un set de datos, no tenemos ni idea qué es lo que tiene ese set de datos y tenemos que empezar a mirarlos para entender cómo están ordenados. No sé, nos pasan un TXT con unas listas de datos y yo no tengo idea si son 2 columnas, si son 2 filas. Bueno, tengo que empezar como a masajearlos para entender qué son y estas son las funciones que a mí me van a servir. Yo podría acá decirle también print len de lista, no sé. Y darle F9. Me dice que es 4. ¿Sí? También podría decirle print el, de comillas, ¿no? El tamaño de la lista es, y acá pongo en lista.
y me dice el tamaño de la lista es 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esto ya lo tienen súper claro? O... no sé, díganme. Bien, ¿qué más les quería contar? Ah, bueno. Las funciones que les mostré hasta ahora yo no hice nada para poder acceder a ellas. Simplemente escribí la palabra correcta y accedí a ellas. Es decir, si yo escribo print, el programa interpreta que es una función que me va a imprimir en pantalla lo que está entre paréntesis. Y lo mismo con type y lo mismo con len. Ahora, una de las grandes bondades de Python es que trabaja con lo que se llaman librerías. Las librerías son básicamente cajas de herramientas, además de las que ya están metidas, digamos, ya están programadas en el Spider y en Python, a las que yo puedo acceder y que son, digamos, cajas de herramientas particulares sobre un tema que yo tengo que importar para poder acceder a ellas. Entonces, por ejemplo, una de las librerías más conocidas es NumPy. NumPy es la librería que nos permite trabajar con lo que se llaman arrays, que son básicamente vectores. A mí me sirve pensarlo como vectores porque, no sé, venimos en la carrera de hacer mate 1 y mate 2 y trabajar mucho con vectores, columnas, fila, matrices. Entonces, para eso, para pensar las cosas de esa manera, sirven los arrays. En Python no es necesario pensar las cosas de esa manera, pero a veces, por tener formación en matemática, nos sirve eso primero y después aprender a usar las otras herramientas como las listas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uso la librería de NumPy? Lo que yo tengo que escribir es import, fíjense que ahí también me lo reconoció como una palabra de un color distinto. Escribo import NumPy, y lo que se escribe en general son estas dos palabras que son as np. ¿Esto qué significa? Importo la librería NumPy como np. Esto es porque yo para usar las cosas de la librería NumPy les tengo que poner algún prefijo, y para no estar escribiendo NumPy todo el tiempo lo importo como np, que es más cortito. Entonces después, si yo quiero, por ejemplo, crearme un vector, puedo escribir v igual a, y la sintaxis es np.array, entre paréntesis y entre corchetes, y escribo, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces fíjense qué pasa si yo corro solo esta línea. Hasta ahora yo no corrí nada de esta parte en la que estoy parada, es decir, de esta línea yo no corrí nada. Fíjense qué pasa si corro solo esta. Me dice name np is not defined. ¿Por qué? Porque no corrí esta antes. Entonces fíjense que si corro esta y luego esta, ahí está perfecto, no me dio ningún error. Y si yo le pido que me diga qué es b, me dice que es un array, en cuyo primer elemento tiene el 1, en el segundo tiene el 2, en el tercero tiene el 3. Ahora lo mismo, quiero acceder a los elementos de ese array, entonces ¿cómo hago? De nuevo, pongo el nombre y entre corchetes pongo 0, por ejemplo, y me da el primer elemento. ¿Sí? Es exactamente igual que en la lista eso. Ahora, por ejemplo, algo que no les dije antes para las listas, pero que también es útil, es que si yo quiero acceder al último elemento, en este caso son 3, entonces los veo, pero si tengo listas o arrays muy largos, por ahí no veo cuál es el último, entonces si quiero acceder al último, lo que escribo es -1. De -1 me da el 3, que en este caso es el último. ¿Sí? Y los arrays tienen, digamos, todas las bondades que tienen las operaciones con vectores y con matrices que conocemos de mate 2 o de álgebra. Es decir, puedo sumarlos, puedo multiplicarlos, puedo hacer producto de matrices, puedo hacer básicamente lo que se me cante de todo ese universo. O sea, los pienso exactamente igual que vectores. Acá, por supuesto, también funciona el len, ¿no? O sea, si hago len de b, mira que tiene 3 componentes. Ahora, yo puedo, por ejemplo, querer transformar una lista en un array, ¿no? Por ejemplo, puedo crear una lista que se llame lista 2, que sea, acuérdense que las listas van entre corchetes, y puedo crear una lista que sea, no sé, 2, 2,
¿Sí? Y ahora puedo querer, por ejemplo, transformar esa lista en un array. Entonces lo que yo hago es escribir. Que le voy a poner W igual a np.array de lista 2. ¿Sí? Si corro esto, y ahora hago type de W, me da que es un numpy array. ¿Sí? Bien, ¿se entiende esto de los arrays? Porque es básicamente, o sea, arrays y listas es como lo que nos permite trabajar, básicamente. Quizás podría aclarar el hecho de qué cosa podés hacer con un array y qué no podés hacer con una lista, para cerrar la comparación. Ponele. ¿Se pueden sumar dos listas? ¿Hay producto escalar de listas? Claro, a eso, justamente esas cosas, gracias, pero justamente esas cosas me refería cuando decía que con los arrays puedo hacer todo lo que puedo hacer con vectores. Cuando yo escribo, por ejemplo, lista, yo acá tenía la lista que le había puesto lista, ¿no? No muy... Era esa, ¿no? Entonces si yo escribo, por ejemplo, lista 3, que sea una nueva... Ahí se me fue el cursor. Párenme un segundo que decidió no responder. Si yo escribo, lo que yo iba a escribir era lista 3, ahí volvió, igual a, por ejemplo, lista más lista 2, ¿no? Entonces ahora le pido que me diga lista 3. Y lo que me da, fíjense que es la concatenación de las dos listas. Es decir, primero aparece la lista llamada lista, que es la primera que hice, y después aparece la lista 2. ¿Sí? Todo como un mismo objeto. Ahora, si yo, en cambio de hacer eso, lo que hago es definir un nuevo vector que sea z igual a b más w, y corro esto, y le pido que me dé z, lo que me da es la suma componente a componente de los vectores b y w. ¿Sí? Fíjense que b era 1, 2, 3 y w era 2, 2, 2. ¿Sí? También puedo hacer, por ejemplo, no sé, q igual a b por w. ¿Sí? El por es el asterisco. A eso iba justamente ahora, a los operadores. Entonces ahí Q es un array que en cada componente tiene la multiplicación componente a componente de B y W. ¿Sí? Entonces, los operadores que usamos habitualmente son los mismos que usamos, o en general son los mismos que usamos en matemática. O sea, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. ¿Sí? Los operadores que interpretan sin tener que importar ninguna librería. Bueno, acá vieron que usé, por ejemplo, suma y multiplicación, y no puse, siempre que yo estoy usando la librería NumPy, como la importé como NP, siempre me tiene que aparecer algo del estilo NP punto, para que yo sepa que esa función es una función de la librería NumPy. Pero acá no estoy utilizando nada de eso, ¿sí? Y el programa lo interpreta igual. También, por ejemplo, podría hacer otro vector que sea, no sé, C igual a B al cuadrado. Entonces para eso escribo dos asteriscos. Los dos asteriscos significan potencia. Si corro esta línea, y después le pido que me dé C, fíjense que es de nuevo un array que en cada elemento tiene el cuadrado del elemento del array original. ¿Sí? Pero si por ejemplo yo quiero hacer, ya si quiero hacer raíz, ahí tengo sí que recurrir a una función de NumPy que es np.sqrt, por ejemplo, puedo decir sqrt de 9,
me da 3. ¿Sí? ¿No se puede elevar a la U medio? Lo probamos. Voy a definir otro C que sea ahí está. ¿Sí? Sí se puede. Obviamente vos podés elevar a básicamente lo que quieras. En el único momento de operación, bueno, te pueden aparecer muchos errores, pero el único momento de... Lo único que no te va a aceptar son las cosas que, digamos, matemáticamente no están permitidas, que es dividir por 0, eso no te lo va a aceptar. Yo quiero poner, por ejemplo, ¿ves? Divide by 0 in counter, bueno, bla, me da un error. Me dice que me dan todos infinitos. ¿Sí? Pero bueno, así es como uno va escribiendo las cuentas en Python, que es bastante simple. Entonces voy a pasar a mostrarles un poco sobre... ¿qué era lo que les quería mostrar? Ah, sobre la función range. Vamos a la función range. La función range básicamente lo que me da a mí es un rango de números. Si yo escribo, siempre recordando que Python empieza a contar desde 0. Si yo escribo range de 10, lo que me va a dar van a ser números que van del 0 al 9. Ahora, fíjense que si yo escribo una variable que sea range de 10, y le pido que me diga el tipo de esa variable, me dice que es de tipo range. O sea, no es ni una lista, ni un array, ni ninguna otra cosa. Si yo quiero ver los elementos, puedo acceder a cada uno de esos elementos. ¿Sí? El primer elemento es el 0. El segundo elemento es un 1. ¿Sí? El último elemento debería ser el 9. ¿Sí? O también lo que puedo hacer es definir un vector, que sea el vector range, yo le estoy llamando así, pero lo pueden llamar como se les cante, que sea un np.array de R. Entonces si yo hago esto, y ahora le pido que me diga quién es el vector range, me da un array cuyos elementos son los números del 0 al 9. Todo esto porque yo puse range de 10. ¿Sí? Ahora fíjense también que yo podría decir... si aprieto, eso no se los dije y es bastante útil. Si me muevo con las, ¿cómo es? Con las flechas del teclado para arriba, me van a aparecer todas las cosas que yo corrí antes. ¿Ven? Lo último que hice fue escribir vector range, lo anterior fue escribir vector range igual np.array de R, bla. Eso. Entonces, si yo en lugar de poner que es un array de R, pongo que es un array de range, no sé, 2,10, ¿qué me va a dar eso? Bueno, ahora me da un vector, que es un array con los números del 2 al 9, ¿sí? Porque le estoy diciendo arrancar en el 2. Y si yo ahora en lugar de hacer eso, lo que hago es escribir que vaya del 2 al 10, y le pongo coma 2, lo que me da es un vector que va de 2 al 9 en pasos de a 2. ¿Sí? Fíjense que me da 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, para usar la función range, si le doy un solo número, va desde el 0 hasta el número anterior. Si le doy dos números, va desde el primer número hasta el número anterior, al final. Y si le doy un tercer número, eso me da la cantidad de pasos. ¿Sí? Pero lo que tiene la función range es que este paso tiene que ser siempre entero. ¿Sí? Si yo quiero un paso que no sea entero, yo tengo que usar otra función, que bueno, después les cuento para no embarullar, pero tengo que usar ya una función de NumPy, no tengo una función integrada sin importar nada. ¿Sí? Eso es importante. Eso es un bloque Sí, lo digo. Un punto que hay que fijar, ¿sí? Florencia está hablando de funciones que están instaladas en la base de
de las herramientas que tiene el programa, y después hay otras que van a ser infinitas, otras que su vida les va a llevar por caminos insondables y las van a tener que determinar en ese proceso. En este caso, por ejemplo, necesitaron NumPy. Entonces, si no la tienen, la buscan, la instalan y la usan importándola como la hizo en la línea 25 Florencia. Acá. ¿Sí? Y van a ver que hay infinitas otras que van a ir encontrándose a medida que su necesidad se vaya desarrollando. Ella hoy le va a contar otras más. Pero lo importante es entender que hay dos cosas diferentes. Una son las funciones que está, como bien ella lo dijo, solo lo estoy remarcando para que se le fije. Sí, sí. Hay funciones que vienen instaladas, simplifiquemos el discurso así, que vienen en la base, y otras que hay que descargar, que son las que están en las librerías. Que pueden tenerlas o no, y si no las tienen que descargar del repositorio. Perdón. No, está bien. Quería hacer el punto para que no se diluyera. Sí, está perfecto. Dale. De hecho, esa es como una de las grandes bondades de Python, que es que hay librerías muy específicas para lo que se les ocurra. Hay algunas librerías que son las que más usamos, como NumPy o como algunas de las que les voy a contar después, pero después hay librerías recontra específicas, como por ejemplo hay librerías que tienen guardadas las funciones del oscilador armónico cuántico, no sé. Lo que se les ocurra básicamente, y también hay una comunidad en internet muy activa que lo que hace es que haya mucha data sobre cómo usar esas librerías. Entonces, creo que si hay algo interesante para que se lleven es que para aprender a programar de la manera en la que lo hacemos en la carrera, así medio como lo va requiriendo, A demanda. o sea, a demanda exactamente, cuando vamos necesitando, vamos aprendiendo cosas nuevas, creo que lo más importante es aprender a googlear. O sea, aprender a googlear es algo que es muy importante, que no es fácil tampoco conseguir exactamente lo que busco, pero que hay que hacerlo porque en Internet en general, todos los problemas que uno tuvo, ya alguien los tuvo también, y están explicados, y bueno, habrá que solamente depurar esa información para sacar lo que a uno le sirva. Entonces, lo último que les voy a contar de intro, y después voy a pasar a un ejemplo de integración numérica, que lo voy a pasar muchísimo más rápido que esto, pero lo último que les quiero contar de intro es... ahí corrí la celda para apretar Shift Enter. Lo último que les voy a contar de intro es estructuras de flujo, ¿sí? Entonces, básicamente les voy a contar sobre dos estructuras, que son el for y el if, que son las estructuras con las que, después hay algunas más, pero yo creo que todo se puede escribir con un for y con un if. Podrá ser más eficiente, menos eficiente, después también está el while, bueno, se van a encontrar con otras. Pero son estructuras de programación que aparecen en todos los lenguajes. Lo único que cambia a veces de un lenguaje a otro es la sintaxis, es decir, la manera en la que yo lo escribo. La sintaxis es muy importante porque el programa que yo estoy usando tiene que entender qué es lo que, como les dije al principio, la computadora es una máquina muy tonta y yo le tengo que decir específicamente qué es lo que quiero para que ella entienda lo que yo quiero que haga. Entonces, voy a ir a la sintaxis del for. El for es básicamente un bucle. Todas estas estructuras son estructuras de bucle, pero el for lo que hace es iterar sobre un elemento, corriendo sobre determinados elementos, y para cada uno de esos elementos, correr el código que está por debajo. ¿Podrías explicar lo del run cell? Ah, sí. Cuando yo me paro en una celda, lo digo antes de empezar con los bucles, porque si no va a ser un lío. Una celda es el espacio, fíjense que si yo me paro acá, se pinta como en un color más clarito todo este espacio entre esta línea y esta línea de acá. Y en particular, bueno, se pinta más todavía la línea en la que yo estoy parada, ¿no? Pero ven que esta parte aparece un color diferente a esta, por ejemplo, o a esta. Entonces, el espacio entre numeral porcentaje, porcentaje, y el otro, numeral porcentaje, porcentaje, es una celda. Y yo lo que me sirve eso es bastante útil, porque si yo me paro en esa celda y aprieto Control Enter, acá me aparece Run Cell, y básicamente lo que quiere decir es que corrí la celda número 5.
Es decir, corrí todas estas líneas. ¿Sí? Supónganse que nosotros, acá tengo el explorador de variables, ¿no? Supónganse que las eliminamos todas. Sí. Supónganse que las eliminamos todas. Ahí eliminé todas las variables. Ya ahora fíjense que si yo le pido que me diga qué es la X, como arrancamos al principio, me va a decir no está definida. Y ahora corro esta celda, ¿no? Entonces me paro en esa celda y le doy Control Enter, también con Shift Enter se corre. Y fíjense que me creó las variables que están definidas en esta celda. ¿Sí? Es decir, es como si yo hubiera escrito cada una de estas líneas en la terminal. Pero me las toma todas juntas. ¿Se entiende más o menos ahora? También podrías haber escrito un archivo, ¿no? Y seguís mañana, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Que también uno puede escribir un archivo y correrlo y guardar todas las líneas juntas y después abrir. Ah, sí, obviamente. Eso es lo que te permite este espacio en general. No en particular, o sea, la estructura de celdas lo que hace es que sea más cómodo, pero todo lo que yo escribo acá, después fíjense que acá me aparece sin título 0.py con un asterisco. Eso es porque yo abrí un archivo nuevo para trabajar con ustedes, un archivo que si yo lo guardo va a ser de tipo .py, es decir, un archivo de Python, y el asterisco es porque todavía no lo guardé. ¿Sí? Lo que yo hago en la terminal lo mando y chau. Si me creó una variable, pero lo perdí. En cambio, todo lo que yo escriba acá, lo puedo guardar, pongo archivo, guardar, ¿sí? Y entonces vengo después, lo abro y me aparece exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a explicar el for. O intentarlo, por lo menos. Si yo escribo for, fíjense que ya la palabra for, como que hay palabras que las tiene reservadas. Yo no puedo asignarle cosas nuevas porque el programa ya interpreta qué es lo que son. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, for i in range 10, escribo 2 puntos y aprieto Enter, fíjense que ya me baja a la otra línea, pero está corrido hacia la derecha. Entonces, lo que yo le estoy diciendo acá es, para i en el rango 10, es decir, i va a tomar cada uno de los valores que estén en el range 10, que como ya vimos iban del 0 al 9, y le digo algo que quiera hacer. Por ejemplo, no sé, print i. ¿Sí? Y en este lenguaje no tengo que escribir nada más. Entonces, supónganse que yo le doy Control Enter a esto. ¿Qué hace? Justamente me da i. O sea, cuando el primer valor que toma i es el 0. Entonces, para i igual a 0, imprimime i. Entonces me imprime primero el 0. Después termina y vuelve a arrancar con el siguiente valor de i. Entonces, para i igual a 1, imprimime i. Entonces ahí me da el 1. ¿Sí? Acá ustedes lo vieron todo junto porque es un código muy cortito y lo hace casi instantáneamente. ¿Sí? Yo le podría decir, por ejemplo, for i, o le podría en lugar de poner i, le puedo poner cualquier cosa, ¿no? For num, no sé. In range 10. Perdón, Enter. Fíjense que lo que sí es importante es esto de los 2 puntos. ¿Sí? Sin los 2 puntos no lo va a entender, no va a entender el bucle. Y podría decir lo mismo que sin el espacio ahí. Le podría decir print num por 10, no sé. Y le doy. Entonces ahí fíjense que me imprime cada uno de los números del rango 10, pero multiplicados por 10 ahora. ¿Sí? La otra estructura que yo les quería contar, que son para mí las dos fundamentales. De hecho, creo que hay algún programador importante que dijo que todo se puede escribir con for y con if. Creo. Es el if.
El if es súper intuitivo de entender. Es, si pasa tal condición, hace algo. Es decir, if, no sé, por ejemplo, 3 es menor a 10, sabemos que lo es, print funciona. Claro, ¿qué pasó acá? Yo eso lo puse como texto, pero no le puse las comillas. Entonces me lo tomó como variable. Y funciona, no es una variable que estuviera definida, ¿no? Entonces si yo lo pongo así, me dice funciona. Ahora si acá le pongo 30, por ejemplo, que ya no se cumple la condición, no me imprime nada. Porque directamente no entra en el bucle. Esto es, si pasa determinada condición, o si no pasa determinada condición, también le puedo escribir if not. Si no pasa esta condición, hace todo lo que esté corrido hacia la derecha, es decir, hace todo lo que esté dentro de este bucle. Y si no pasa, ni siquiera entres. ¿Sí? Esto es recontra útil cuando uno tiene que hacer análisis de datos, cuando uno tiene que correr sobre determinados elementos, no sé. Hay infinitas formas de usar esto y es súper útil. Entonces, esto es lo último que yo les quería contar de intro. Díganme si se entendió. Díganme. Si se entendió, si no, si fui muy rápido, si fui muy lento, si ya lo sabían. Tomás me dice que sí, pero nadie más me contesta. Ya entendí. Yo quisiera saber si alguno de los que no hizo el curso de la FIFA entendió. O más o menos, yo entiendo que estas son cosas que uno necesita asentar muchas veces y que les estoy dando por ahí mucha data toda junta. Pero el Pero espíritu, bueno, por sí. lo menos, la idea. Claro, la idea, dónde trabajar, por lo menos, no sé. Dónde buscar lo que no entienden. Eso es como un muy importante también. Sí, mi consejo es, frente a todo, obviamente que nos pueden preguntar lo que se les cante, bueno, de Python no. Pero mi consejo es aprendan a buscar información en internet porque, genial, gracias Dan. Aprendan a buscar información en internet porque está. Seguramente alguien de todo el mundo tuvo alguna vez que programar algo muy similar a lo que hicieron ustedes. En general, a este nivel por lo menos, todos los problemas con los que se pueden encontrar, alguien ya los tuvo. Sí, y a la muchos comunidad niveles. es muy grande, es muy activa y bastante solidaria. Y si no es exactamente la respuesta, igual les va a servir como punto de partida para resolver el problema que tienen. Pero hay mucho que aprender cuando uno empieza sobre el uso de cuál es la librería que conviene más, y eso se aprende viendo otra gente que tuvo el mismo problema. Por ejemplo, Exactamente. más que aprender es tener la información, ¿no? Una vez que te lo dicen, es nomás el nombre. Pero hasta que encontrás el nombre, quizás estás usando una librería que no es la que mejor funciona, qué sé yo, ese tipo de problemas. Es camino al andar, la verdad que no hay... Después la experiencia te ayuda, pero al principio es la experiencia de los demás lo que te ayuda. Exactamente. Creo que está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Si nada falla, yo le puse rec. ¿Aparece? Sí, acá Debería dice aparecer recording. Ah, Sí, sí, acá. aparece Ahí me un- De aparece. momento Genial. está recording. Sí. Bien. Ahora, yo hasta ahora fui escribiéndoles todo paso por paso cada línea que corrí. Pero acá voy a cambiar eso. Es decir, yo tengo ya un código escrito y les voy a ir explicando qué significa cada celda. Pero yo creo que uno puede aprender a hacer cosas en Python antes de entender específicamente qué significa cada línea. Mirar un código de otra persona y entender
exactamente qué significa cada línea, es un trabajo que no es trivial y que lleva un tiempo. Y uno puede empezar a hacer cosas antes, ¿sí? Entendiendo más o menos la idea y robando códigos de otros lados, que es básicamente lo que hacemos todos, por esto que les digo, es que la comunidad es muy activa y hay muchas cosas en Internet. Entonces, a mi juicio, está buenísimo querer escribir un código vos solo, pero si escribirlo te lleva, no sé, 5 horas y googleaste y encontraste exactamente lo que querés en 5 minutos, no tiene sentido pasar 5 horas escribiéndolo. La experiencia te va a ir dando la capacidad de que la próxima vez que lo quieras hacer, o la N vez siguiente que lo quieras hacer, puedas escribirlo desde cero todo junto. Entonces, este código ya está todo escrito, no es un código muy largo, pero tiene sus cosas, pero no hago nada raro, voy a ir introduciéndolos de a poquito en cada celda, y si se pierden en algún momento, porfa, díganme, porque quiero que me sigan en la explicación. ¿Sí? Entonces, me paro en la primera celda. Una buena práctica para escribir, sobre todo al principio, para no perderse en qué hice y qué no, para escribir código, es al principio importar todas las librerías que voy a usar. A mí me gusta hacerlo así. Incluso si después me doy cuenta que tengo que usar una librería que no había importado, prefiero copiarla al principio, porque me da una sensación de orden, y a veces cuando uno tiene tanta práctica leyendo código, sobre todo si se lo tiene que pasar a compañeros y todo, si lo hace todo desarmado, es un lío, nadie lo entiende. Bueno, entonces en esta celda, fíjense que acá escribí lo mismo que antes, lo mismo que había escrito acá para crear las celdas. Acá me estoy moviendo en distintos archivos, ¿no? Y le puse como nombre, importa librerías que voy a usar. Ah, eso no lo dije, lo voy a decir ahora, pero es que si yo escribo numeral y algún texto, fíjense que me aparece en gris. Todo lo que aparece, como aparece este texto acá arriba, todo lo que aparece en gris es lo que se llama un comentario. Es decir, es texto que no es código, básicamente. ¿Sí? Que la computadora no va a interpretar que tiene que correr. Es también, creo yo, una buena práctica comentar los códigos que usen, sobre todo si se los van a estar pasando entre ustedes. Porque por ahí ustedes escriben algo que les parece súper natural y les parece que está recontra bien explicado, y que es súper intuitivo cómo lo escribieron, pero la otra persona, todos tenemos formas distintas de programar y de escribir las cosas. Entonces, acostúmbrense a comentar, y a comentar de manera clara, es decir, no sé, nadie les dice que tienen que hacer el comentario más corto que puedan, o sea, explíquenlo de manera... A veces el comentario es útil para uno mismo dentro de 10 años. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Porque agarraron un código de algún lugar, lo usaron, les funcionó, y se pusieron a ver qué significaba cada cosa y lo dejaron. Y después, no sé, ni siquiera 10 años, a fin de cuatrimestre necesitan volverlo a usar, no se van a acordar lo que dice ese código. Entonces, acostúmbrense a comentarlo. Bien, entonces, en esta primera celda que la voy a correr ahora, estoy importando las librerías que voy a usar. Fíjense que voy a usar NumPy. Yo a priori siempre importo NumPy y Matplotlib, que NumPy es la que me permite hacer operaciones, y Matplotlib es la que uso para graficar cosas. Y después en este caso, escribo otra sintaxis, que es esta, que ven acá, que dice, from scipy.integrate, scipy integrate es otra librería, pero ahora le estoy diciendo, de esta librería, solo importame la función oDeInt. La función oDeInt es una función que, si yo le paso un modelo matemático, interpreta que ese modelo es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y me lo resuelve numéricamente. ¿Cómo lo resuelve numéricamente? No se los voy a explicar ahora. En cálculo numérico creo que se explica bastante cómo son las resoluciones numéricas, de la integración numérica y la resolución numérica del sistema de ecuaciones. No viene el caso ahora, pero nada, básicamente le estoy diciendo, de esta librería, no me importes toda la librería, solamente importame la función oDeInt, que es la que yo voy a utilizar. Y bueno, y esta librería Matplotlib es la librería que yo uso para graficar. Es la más común. Hay otras que hacen cosas más lindas en general, pero
Para mí es más que suficiente con esta librería. Entonces, lo que voy a hacer es una resolución numérica del péndulo. En primer lugar. El péndulo es un problema que nosotros trabajamos en el laboratorio, es decir, pudimos medir experimentalmente los datos de posición en función del tiempo del péndulo, que también existe una solución analítica, es decir, si yo planteo el sistema de ecuaciones, puedo encontrar la función tita de t haciendo cuentas, tipo escribiendo lápiz y papel, haciendo cuentas, puedo encontrar, eso es lo que se llama la solución analítica, pero también puedo integrarlo numéricamente. Ahora, la integración numérica cobra sentido cuando hay ecuaciones que no puedo encontrar de manera analítica. ¿Sí? Bueno, como, o que es, no, qué sé yo, si no fueran pequeñas oscilaciones en el pizarrón, se simplificó Exacto. la ecuación porque eran ángulos pequeños. Exactamente. Es toda una También herramienta eso. más versátil. También eso, ¿sí? Entonces, voy a esta parte que escribí acá. Esta parte que escribí acá, lo que estoy haciendo es definir una función, es decir, la función péndulo. ¿Sí? Yo escribo def espacio péndulo. Ya cuando escribo def espacio, sabe que la siguiente palabra va a ser una función, y acá, entre paréntesis, le tengo que poner todas las variables que le voy a tener que entrar a la función para que esa función resuelva, digamos. Entonces le doy como variable de entrada x, que fíjense que x es una variable que tiene dos elementos, en primer lugar tita y en segundo lugar phi. Después le voy a dar un vector de tiempo, y después le voy a decir que también le voy a dar el largo del péndulo. ¿Sí? Acá fíjense que estoy trabajando en pequeñas oscilaciones porque estoy diciendo que omega cuadrado es g sobre l. ¿Sí? Entonces, yo no sé si alguna vez hicieron esto, no me quiero embarullar con esto, pero después, cuando lo tengan que hacer, lo vemos en detalle. Pero la idea es básicamente que voy a escribir acá. La ecuación de movimiento del péndulo es una derivada segunda, ¿no? Digamos, yo tengo, ¿dónde está? Acá, dibujar. Voy a escribir acá y después lo borro. Yo tengo que tita, dos puntos, es igual a menos omega cuadrado tita. Esta es la ecuación de movimiento del péndulo, ¿no? Ahora, para yo poderlo integrar con O de int, como O de int me integra ecuaciones en derivadas ordinarias, o sea, el sistema de ecuaciones de derivadas ordinarias, eso significa derivadas primeras. Lo que yo hago es transformar una ecuación de segundo orden, es decir, que involucra una derivada segunda, en un sistema de ecuaciones de primer orden. Y para eso lo que hago es llamar a la variable tita punto, la llamo phi. ¿Sí? O sea, defino esta nueva variable phi, que es tita punto. Y entonces, phi punto va a ser tita dos puntos. Bueno, me salieron dos rayitas, pero son dos puntos. Y tita dos puntos, yo sé que es menos omega cuadrado tita. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? En las que tengo de dos ecuaciones que involucran solo derivadas de primer orden. O sea, tita punto es igual a phi, y phi punto es igual a menos omega cuadrado tita. Y eso es justamente lo que escribo acá. Voy a borrar todo esto. Bien, entonces, acá lo que hago es decirle, el primer lugar de x va a ser tita y el segundo va a ser phi. Le digo que, como la gravedad no la voy a tomar como variable, la defino dentro de la función, y le digo que omega cuadrado, como yo ya sé del péndulo en pequeñas oscilaciones, es g sobre l. Y le digo que me devuelva, en primer lugar, phi, y en segundo lugar, menos omega cuadrado por tita. ¿Sí? Es decir, las derivadas de las primeras de estas. En ningún momento estoy poniendo derivada acá, pero esta parte la va a entender el O de int. Es decir, acá
ahí vamos a eso, pero antes. Primero defino las variables que voy a utilizar, que son L, la posición inicial, tengo que pasarle a lo de int, y el vector temporal. ¿Sí? Para definir el vector temporal usé la función linspace, que no la introduje, y les voy a decir qué significa. Básicamente lo que significa es un vector equiespaciado desde, en este caso, desde 0 hasta 10 en 101 pasos. ¿Sí? Entonces, después directamente escribo que la solución, que yo llamé sol, va a ser igual a o de int, que es esta función, que yo importé, de. Y lo primero que le tengo que pasar es el modelo, que en este caso ya lo definí, que es el péndulo, las condiciones iniciales, el vector temporal, y todo lo que venga después, se lo paso de esta manera. ¿Sí? Pongo args, que son argumentos, que son básicamente los parámetros del problema, o sea, no las variables. En este caso solo tengo la L, entonces lo escribo de esta manera. Si yo quisiera pasarle la G también, escribo G acá, y escribo G acá, y entonces tendría que borrar esto y definirla afuera. Bueno, nada, no quiero confundir, pero básicamente yo le puedo decirle que me considere la cantidad de parámetros que yo quiera. En este caso solo estoy considerando que le voy a elegir el largo del péndulo. Entonces, si yo corro esto, en principio debería estar todo bien. Fíjense que ahí corrió la celda y no me devolvió nada, porque yo no le dije print tal cosa, no le dije que hiciera nada. Lo único que le dije es, la solución va a ser esto. Perfecto. Entonces, en la otra celda lo que voy a hacer ahora es graficar. Pero primero vamos a ver qué es este objeto que definí acá, sol. Fíjense que si escribo sol acá... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, No, obvio, por favor. no porque haga falta agregar nada, porque la verdad que está No, pero... súper completo. Solo quiero resumir, para que Sí, fijar la idea. dale. Sí, no es mucho. No, pero no voy a agregar nada porque dijiste todo. Pero sí quiero hacer esta idea. Lo que Florencia les está presentando es la herramienta ODEINT, que es una herramienta que está programada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Métodos diversos. E interno al sistema. Lo que ella hizo y que les explicó con las ecuaciones es lo que se llama darle a la rutina lo que necesita. ¿Sí? Porque ODEINT resuelve, pero no hace magia. Necesita que la información se le presente como él la interpreta. Si uno no lo escribe como ella lo escribió, no pasa. ¿Sí? Entonces, es muy importante lo que ella explicó al principio con phi punto, desacoplar una ecuación que es de segundo orden para que la pueda resolver una herramienta que resuelve. Puedes resolver más de una ecuación a la vez, pero tienen que ser de primer orden y lineales. Entonces, lo que ella hizo fue desenrollar la ecuación de segundo orden en dos de primer orden lineales y presentárselas a la herramienta como las necesita. ¿Sí? En una sola variable agrupó la teta y la phi. Y después escribió las ecuaciones, lo que está estaba del lado derecho de lo que ella escribió, como si fuera en el pizarrón, recién, en la línea 19, ¿sí? La primera ecuación va a ser phi, y la segunda ecuación va a ser menos omega cuadrado teta, porque la rutina ya sabe que del lado izquierdo está phi punto y tita punto, ¿sí? Porque las variables son teta y phi. ¿Sí? Eso está implícito. Pero la manera en la que está implícito y funcione es definir en la línea 16 la variable y en la línea 19 lo que está del lado de la derecha de la ecuación, o sea, sus derivadas. Si uno lo presenta así, ODEINT ya sabe que a la izquierda tiene que ir tita punto y phi punto, y a la derecha del signo igual tiene que ir phi y menos omega cuadrado teta. Y necesariamente sabe que son ecuaciones de primer orden, y las resuelve como las sabe resolver. Después, en la línea 28, ella está diciéndole, bueno, use esa función y le presenta la información como debe ser. Fíjense que hay un orden que respetar, ¿sí? El nombre de la función va primero, después van las condiciones iniciales, después la variable independiente, esto es muy importante porque si no, no saben en función de qué resolverla, y último, los argumentos. La línea 28 tiene que ser así de ninguna otra manera, porque si uno empieza a invertir, el programa confunde las cosas, ¿sí? El programa sabe usar, el código, la rutina,
sabe resolver la ecuación, pero si uno le habla en el idioma, ¿no? Maneja las cajitas que necesita. Si yo le paso la información cruzada, lo malinterpreta y la solución mayormente no sucede. Eso es muy importante. Lo que ella explicó es muy importante, si no, no procede. Ahora, Sí. perdón, me quedó una Sí. duda. El último parámetro que le pasas a la función, el args, ¿qué es lo que está indicando o qué es lo que está marcando? En mi caso es el largo del péndulo. No, Fíjate claro, que yo... en la función oDeInt. Un número, Exacto, ahí una donde estás. constante. Ese es algo que no es ni la variable independiente ni la variable Ah, ok. dependiente. Es un parámetro del problema que ya fíjate en la línea 22. Igual que en las condiciones iniciales. Lo que pasa es que las condiciones iniciales tienen entidad propia, porque las necesita interpretar de manera Claro, o idiota, sea, ¿sí? los parámetros no son todos iguales. ¿Sí? Y lo que decía Vero es muy importante. No le puedo pasar en cualquier orden, porque oDeInt me dice, si yo voy a la documentación, todas las funciones tienen su documentación y es donde explican cómo usarlas. Si yo voy a la documentación de oDeInt, me dice que en primer lugar tengo que pasarle el modelo matemático por el cual yo quiero resolver mis ecuaciones. En segundo lugar tengo que pasarle las condiciones iniciales. En tercer lugar tengo que pasarle la variable independiente, que en mi caso es el tiempo, que la definí acá arriba. Y en tercer lugar, todos los argumentos. Ahora, los argumentos tampoco se los tengo que pasar en cualquier orden. Se los tengo que pasar en el orden que los definí acá. ¿Sí? O sea, los argumentos son todos los demás parámetros que puedan incluirse en mi función, que no son estos dos. No son ni condiciones iniciales ni variable independiente. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto una G acá, como dije antes, en lugar de definirla acá adentro, le digo, bueno, quiero ver G variable, cómo se movería un péndulo, no sé, en Marte. Y compararlo con el de la Tierra. Entonces ahí necesitaría que G también fuera un parámetro. Entonces ahí se lo pasaría acá. Diría G y listo. ¿Sí? Y habría Y que si tuviera más, definirlo entre la se línea escribe. 22 y la línea 26. Claro. Buenísimo. Sí, ¿Se entiende más o menos? Listo, perdón sí, que te sí. interrumpí, pero así... No, está perfecto. Interrumpime todas las veces que creas necesario. Entonces, estábamos viendo qué era esto que yo llamé sol. O sea, obviamente lo llamé sol porque es la solución del problema, pero bueno, vamos a ver qué es. Entonces yo a la función le dije que primero me diera, definí esta variable que es x, que primero es θ y después phi. Y la solución de esto, entonces, va a ser θ en función del tiempo y phi en función del tiempo. Fíjense que es un array, como ya estuvimos viendo que son los arrays, pero si yo pongo, por ejemplo, sol de 0, me da la primera fila. Esto es θ en tiempo 0 y phi en tiempo 0. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me gustaría graficar es, por ejemplo, θ en función de t. Entonces, ¿cómo accedo a lo que sería la primera columna de esta matriz? Que es toda esta columna, ¿no? Entonces, lo que escribo ahí, de esa manera, para acceder a los elementos de matrices, lo que hago es esta sintaxis. Entre corchetes y con una coma en el medio, escribo el número de filas y el número de columnas. Si yo le pongo, por ejemplo, 0, 0, me va a dar el primer elemento. Si yo le pongo 0, 1, me va a dar este segundo elemento, ¿sí? Fila 0, columna 1. Ahora, yo quiero toda la columna. Entonces eso, como digo todas con los dos puntos, ¿sí? Entonces, de esta manera me va a dar todas las filas, columna 1, o todas las filas, columna 0, ¿no? Ahí me lo tira como un vector, ¿sí? Entonces, voy a esta celda, que es donde grafico. Esta sintaxis para graficar es bastante estándar. Lo importante es que, voy a separar para que se note un poquito más, lo más importante es esta línea, ¿sí? Yo escribo plt.plot y en primer lugar le paso la variable independiente, ¿sí? Que en mi caso es t, y en segundo lugar le paso la variable dependiente, ¿sí? Y después le digo que me dé una etiqueta, pero esto lo puedo borrar y
no va a cambiar nada. ¿Sí? Y después estas cosas son cosas extras que yo le agrego al gráfico, como por ejemplo título, nombre del eje X, nombre del eje Y, que me agregue una grilla, leyenda del gráfico, que es esta que yo le había escrito acá, y que me muestre. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo primero que me abra una figura en blanco. Entonces fíjense qué pasa si yo corro toda la ventana que se abrió, ¿la ven? No, todavía no. Ok, entonces tengo que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Ahí la ven? Sí. Ok, lo voy a hacer de nuevo para que vean que no estoy mintiendo. ¿Ahí la ven? Sí. Genial. Gracias, Vero. Entonces, fíjense que es lo que esperábamos, ¿no? O sea, posición en función del tiempo para un péndulo es un movimiento oscilatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa si, no sé, en lugar de graficarlo con... Ponen que yo le puedo comentar todo esto y darle a esto nomás. Bueno, ahí me hace el mismo gráfico, pero no me pone nombre en los ejes, no me pone el título, no me pone la grilla, ¿sí? Lo importante es esto, lo importante es esta línea que está acá. Lo demás son todas cosas que se le pueden agregar al gráfico. Y ahí, o sea, a los gráficos se le pueden agregar las cosas que se les ocurran. O sea, las librerías, Matplotlib es una librería bastante completa, hay otras que son más completas todavía, pero, o sea. Entonces, básicamente, fíjense que yo comenté todo esto y no me lo corrió. O sea, ahora lo voy a descomentar. Y me queda el gráfico que vimos antes. Muy bello de posición en función del tiempo para el péndulo. Bien. Entonces, voy a saltearme esta parte del oscilador armónico amortiguado forzado porque ya me extendí demasiado. Pero voy a mostrarles esta parte. Entonces, ¿por qué es útil esto de integrar numéricamente? Como ya dijimos, hay ecuaciones que no tienen resolución analítica, entonces la única manera en la que yo puedo encontrar su solución es de manera numérica. Esto pasa, por ejemplo, en los problemas de fluidos, que justo las tres personas que estamos acá es un problema en el que trabajamos. La ecuación de Navier-Stokes, que la van a ver en estructura 1, es una ecuación que no tiene resolución analítica aún, y para la cual se pueden medir algunas cantidades, pero medir exactamente dónde están las partículas en un fluido tiempo a tiempo es algo prácticamente imposible. Entonces lo que se trabaja en general es con simulaciones numéricas. Y desde la parte experimental, que eso Vero les puede contar más, yo no tengo la menor idea. Pero bueno, lo que quiero contarles es que existen ecuaciones que no tienen resolución analítica y ahí es donde entra en juego la simulación. Y también las simulaciones entran en juego para... porque yo, cuando armo un setup experimental y cuando armo un experimento, ustedes ya armaron varios en este cuatrimestre, y saben que no puedo elegir los parámetros como quiera. Por ejemplo, en el experimento de fuerza elástica, ustedes tenían una viscosidad determinada. Algunos pudieron hacerlo con viscosidad distinta a la del aire, otros no. Pero si no pudieron, a lo sumo tendrían la del agua o de agua con detergente, pero no es que pueden explorar viscosidades como se les cante, o variando la viscosidad de, no sé, a 0.1. No. Entonces, la simulación lo que me permite es hacer lo que se llama expandir el espacio de parámetros. Expandir el espacio de parámetros es justamente eso. Estudiar el problema en más cantidad de parámetros de los que yo puedo estudiar en mi experimento, digamos. Pero para eso lo que es interesante es verificar que el código que vos escribiste para simular tu solución, tu problema, está bien, ¿sí? Entonces, si vos confías en tus datos experimentales y ajustás la solución analítica, como puede ser en el tema de la fuerza elástica, podés hacer lo que yo voy a hacer ahora, que es graficar los datos experimentales junto con la simulación, para ver si tienen algún sentido o no. Entonces lo que voy a hacer en esta celda es cargar los datos experimentales.
El path es simplemente el camino, o sea, la ruta en la que está el archivo que yo voy a trabajar. El archivo que voy a trabajar es un archivo que me pasó Vero que tenía del grupo 9, creo, ¿no? Sí. Ok. Gracias al grupo 9. Gracias a Grupo 9. La ilustración de este ejemplo. Exactamente, y hacer que yo no tenga que ponerme a medir. Yo le agrego esta R acá. A veces no es necesaria esta R. La R viene de raw, que es simplemente decirle que, o sea, raw en inglés, que es simplemente decirle que es un camino absoluto. O sea que no está dentro de otra carpeta. No sé si alguno le puede explicar mejor eso, pero a veces se necesita ponerlo, a veces no. Y entonces le digo que mis datos van a ser, y acá uso esta función np.loadtxt, que es solamente para cargar txt, o sea, es literalmente lo que significa la función. Y le digo que mis datos van a estar en este lugar y se llaman de esta manera, ¿sí? Fíjense que lo puse todo entre comillas porque es todo texto, ¿sí? Entonces, si yo ahora corro esta línea y le digo que me diga quién es data, me da un array de 2 filas. ¿Sí? Entonces, la primera fila, yo sé que es el tiempo, y la segunda fila es la posición. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Decirle, el tiempo es data de 0, y la posición es data de 1. Fíjense que si yo acá escribo data de 0, me da el primer vector. ¿Sí? Se ve que es el primer vector. Bien. Entonces acá lo único que estoy haciendo es cargando los datos. Después, acá lo que hago, no voy a entrar en detalle en esto, pero básicamente lo que estoy haciendo es reconstruir las condiciones. ¿Por qué? Porque para que lo de int me funcione necesito condiciones iniciales y necesito parámetros correctamente determinados. Entonces, acá lo que estoy haciendo es reconstruir a partir de los parámetros ajustados a esos datos, o sea, del ajuste lineal de esos datos, estoy reconstruyendo las condiciones iniciales. ¿Sí? Después, lo que tengo que hacer es definir las condiciones iniciales, que yo le puse acá que era un array como antes, era un vector de 2 componentes, donde tengo θ0 y φ0, pero θ0 y φ0, como ya les dije, están definidos en función a estos parámetros que son los del ajuste lineal. Omega 0 y gamma lo mismo. O sea, acá me tuve que poner a hacer cuentas, no es que yo digo, bueno, voy a simular el problema, entonces ya está, me olvidé del lápiz y papel. No, no funciona de esa manera porque, o sea, yo tengo que entender el problema para poder resolverlo numéricamente. Por lo menos acercarme a entenderlo. Y luego hago lo mismo que antes. Solución, la solución de mi problema va a ser ODEIN de ECDIF. ECDIF es un nuevo modelo que yo definí acá arriba. ¿Sí? Es este que justo no se ve, este. ¿Sí? Entonces voy a correr esto de forzante y solución analítica, ahora se los explico, pero voy a correr esta línea. Acá tengo definido, si yo quisiera ponerle un forzante, definí esta función. Esta es la función de la ecuación diferencial, que fíjense que es lo mismo que antes. En el primer lugar tengo la segunda columna de x, o sea, x de 1, y en el segundo lugar tengo menos gamma por phi, o sea, sería θ punto, menos omega cuadrado, es el oscilador amortiguado. ¿Sí? Con el forzante, pero el forzante lo voy a tener apagado, ¿sí? Porque le pongo 0. Y después acá tengo otra función, sé que estoy yendo muy rápido, que puede ser muy confusa esta parte, así que al final díganme si se entendió algo. Tengo otra función que me da la solución analítica, donde acá de nuevo lo que hice fue sentarme a hacer la cuenta, o sea, yo no lo hice esto, lo robé descaradamente del curso de la FIFA, de uno de los extras del curso de la FIFA, después les paso el link donde hay un montón de data, pero bueno, más o menos me fijé que tuviera coherencia y la tiene. Esta función lo que hace es calcularme la solución analítica, es decir, si yo me pongo a hacer las cuentas, saco cuál es el valor de las amplitudes, de las otras amplitudes, y de la solución homogénea y particular, y lo que me devuelve es esto. ¿Sí? Sigue siendo la solución analítica porque no estoy integrando numéricamente acá, ¿sí? Solo estoy haciendo cuentas con los parámetros. Entonces, si yo corro esta celda, me quedan las 3 funciones definidas, entonces ahora puedo
venir acá, cargar los datos experimentales y cargar esta celda para que me calcule esta solución y me la grafique. O sea, esto lo que va a hacer es graficarme. Fíjense que hay dos líneas, plt.plot. Me va a graficar la solución numérica en función del tiempo, y la voy a llamar solución numérica, y me va a graficar los datos experimentales en función del tiempo. Y los voy a llamar datos experimentales, y acá lo que le estoy poniendo es que me los grafique con puntitos, no me grafique una línea entera. Entonces, ven ahí la ventana que se abrió, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que hay una coincidencia casi completa. Esto tiene que ver con que, fíjense que podemos hacer zoom, o sea, acá ven las referencias, ¿no? En azul está la solución numérica y en naranja los puntitos de los datos experimentales. De esta manera puedo hacer zoom. Para poder hacer zoom y manejarse de manera interactiva en los gráficos hay que setear algo de acá, que si no lo tienen seteado, digamos, cuando lo instalaron, me preguntan y lo hacemos. Porque a mí no se me seteó así y tuve que buscar cómo hacerlo. Pero es útil. Entonces, fíjense que la solución numérica tiene una coincidencia, pero que no es completa. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que los parámetros que yo usé para determinar las condiciones iniciales, para meter en el ODEINT y poder calcular la solución numérica, son los dados por el ajuste. ¿Sí? Entonces tiene algún tipo de error esos parámetros, y son los que pueden hacer que en estas partes se me vaya. Pero fíjense que a tiempos largos hay una coincidencia de las dos soluciones. Entonces lo que yo podría hacer es decir, bueno, ok, entonces con esto puedo concluir que el código que yo escribí para resolver numéricamente el problema es bueno y realmente resuelve el problema que yo quiero que resuelva. ¿Sí? Siempre hay que validar los códigos, no es que puedo decir, confiar en mí y decir sí, funciona perfecto y listo. Y entonces puedo ahora usarlo para variar los parámetros. ¿Sí? Y después puedo acá graficar también la solución numérica y la solución analítica. Y veamos qué sucede ahí. Bueno, acá fíjense que el acuerdo es completo. ¿Sí? Fíjense que ya no aparecen esas partes en las que estaba levemente separado, por lo menos en esta escala. Si me acerco mucho probablemente vea una separación, y eso me serviría para estimar el error numérico que estoy cometiendo. Pero fíjense que la solución analítica con las condiciones iniciales dadas por el ajuste es exactamente la misma que la solución numérica con las condiciones iniciales dadas por el ajuste. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo confío en mi programa y puedo usarlo para explorar otros parámetros. Bueno, creo que eso es todo. Espero no haberlos mareado mucho, sé que me extendí un montón. Bueno, pero fue claro. Perdón. Escúchame, hagamos un repaso de esta última parte, porque es sobre esta última parte con la que vamos a trabajar en el ejercicio. Sí, antes que nada quiero decir que no es que ustedes tienen que, ya con lo que yo les expliqué, saber todo, cómo hacer todo, y tienen que sentarse y escribir todo de cero y les va a tener que salir. No, o sea, pregúntenos mucho porque sé que esta parte la pasé rápido, pero creo que cuando uno tiene la parte básica más cuidadosamente entendida, después lo demás lo puede hacer más rápido. Ya está listo, pero dejo de hablar. No, pero repasemos juntas porque yo no puedo mover el Sí. el texto. ¿Voy para arriba? Claro, de donde empezaste, de donde la parte del oscilador amortiguado. Ok. El ejercicio que ella hizo es básicamente el espíritu de que tiene, o que puede tener un experimental que puede tener, sí, es para el jueves que viene, que no puede podía tener un leer el chat. experimental cuando tiene acceso experimental parcialmente al espacio de los parámetros y quiere explorar un poco más allá.
A veces, depende del problema, un poco más allá, redefine el problema y entonces, bueno, ¿no? Las validaciones tienen que ser consistentes. En el caso del problema que estamos viendo nosotros, no va a haber inconvenientes, ¿no? El oscilador amortiguado es un problema que es conocido y que sabemos de qué depende el comportamiento de la función, ¿no? Qué cosas son las que entran en competición para hacer que la amortiguación sea total o vaya modulando la oscilación, ¿no? Que pueda oscilar o no. Entonces, por eso estamos cómodos en este problema, presentándolo como ejemplo para este problema. Lo que ella hizo fue, primero que nada, programar una rutina que resuelva la ecuación diferencial del oscilador amortiguado. ¿Sí? Que está ahí. Sí, acá defino las funciones. Ignoren el forzado es sencillamente un caso más. En la línea 45 ya puso f igual a 0, por lo tanto que es como si lo hubiera borrado, porque está en la línea 49, verán que la amplitud f multiplica la función. Por lo tanto, poniendo f igual a 0, el forzado desaparece de la ecuación automáticamente, y puede ser ignorado de ahora en más. Entonces, ella lo que hace es, en la línea 52, en esa parte, define la ecuación diferencial, de la misma manera que la definió para el péndulo, ¿sí? O sea, transformó la ecuación que sabemos, que es de segundo orden, la transformó en dos, ¿no? Sí. En ecuaciones es exactamente lo mismo. De primer orden. Es la misma mecánica, renombró la variable, lo único que le agrega acá es el término de disipación. Claro, le bajó el orden a la derivada y transformó una derivada de segundo orden en dos ecuaciones acopladas de primer orden, de derivadas totales y de primer orden, que es lo que puede resolver O de int. Bien, eso es lo que dice la línea 54, y es lo que hay que hacer, básicamente. Saltamos por un momento el bloque de la línea 57 porque eso es otra cosa. No viene a caso de la resolución numérica. Y lo que viene después, a partir de la línea 70, es lo mismo que hizo antes, que es escribir el input para la función O de int en la manera en que la función O de int lo necesita. ¿Sí? Me refiero a la línea 77, donde dice solución igual. Y igual que antes, lo primero que aparece es la función donde está la ecuación diferencial, que es este desacoplado, o sea, desdoblaje de una ecuación de segundo orden en dos de primer orden de derivadas totales que están acopladas, y están definidas en ECDIF, más arriba. Nuevamente, x0 son las condiciones iniciales, imprescindible para que O de int resuelva la ecuación. T es la variable independiente, la definió igual que antes, con más pasos solamente, porque bueno, esta es una variable que ustedes tienen que explorar, ¿no? Para que la solución esté mejor o peor resuelta, el número de pasos de la variable independiente es algo que hay que configurar. Omega 0 lo fijó en 5 y gamma lo fijó en 1/2, arbitrariamente. Bueno. En este bloque sí. Después en el otro lo saco de las condiciones iniciales, claro, pero en este bloque sí, están acá definidos. Está resolviendo a ciegas el problema, son parámetros que uno pone fijos, con algún criterio, por supuesto, ¿no? Porque, con algún criterio, pero uno los pone. Y lo que viene después sencillamente es el gráfico. Entonces, lo que ella hizo fue definir el sistema de ecuaciones a resolver y lo pidió que lo resolviera en la ecuación 77. Ese básicamente es el ejercicio que hay que hacer. Nosotros lo que queremos es que hagan lo siguiente. Que escriban lo mismo que ella escribió, resuelvan la ecuación diferencial en el caso en el que la amplitud se va modulando pero la oscilación es posible, que es el caso que medimos, ¿sí? Y lo comparen con sus datos experimentales, de manera de, si me permiten decir, validar la solución numérica. ¿Sí? O sea, resolver la ecuación y hacer un gráfico en el que aparezcan los datos experimentales y la solución numérica. Fíjense que tienen que estar, como ella hizo después, dar las condiciones iniciales para que la solución represente los datos, ¿no? Ustedes ya saben cuánto valen los parámetros, como ella hizo bien ahí. Ustedes ya los ajustaron, sus curvas, alguna curva, no a todas, ¿sí? Una, la que les guste más, cualquiera.
comparan la solución numérica con sus datos experimentales, que no es un ajuste, ¿sí? Es solamente una comparación, un gráfico sobre el otro. Por eso es que los parámetros no pueden ser cualquiera, sino los que ustedes ya saben que son. Igual que hizo ella en el bloque que les está mostrando ahí, que empieza en la línea 96. Luego de eso, estamos seguros que nuestra solución numérica, nuestro esquema de solución numérica es correcto, y vamos a usarlo para explorar los otros dos casos de amortiguación que no hemos podido explorar experimentalmente. ¿Sí? Aquel caso que no llega a oscilar y aquel caso que se amortigua rápidamente. Los otros dos regímenes de este sistema. Y eso es lo que queremos que hagan. Una vez que tienen la ecuación validada, que cambien los parámetros de manera tal de mostrar cómo tienen que variar los parámetros para estar en un régimen o en el otro. Es algo que está resuelto analíticamente, por lo tanto no es que tienen que adivinarlo, ¿sí? Sencillamente pongan los parámetros de la manera en la que sabemos que son. Este es un ejercicio sencillamente para empezar a trabajar con los gráficos, la resolución de las ecuaciones numéricas. No estamos descubriendo nada nuevo, ¿sí? Sencillamente estamos pensando a la resolución numérica de ecuaciones como una herramienta que puede servir en un trabajo experimental para explorar el espacio de los parámetros un poquito más allá de aquellos que no son accesibles experimentalmente. En la realidad, por supuesto, habrá que tener algún criterio para saber dónde detenerse, ¿no? Porque no podemos querer describir un sistema muy, muy, muy distinto al que tenemos nosotros con algo que se separa de él, ¿no? Sí, incluso para eso también sirven las simulaciones numéricas, digamos, para ver hasta dónde las aproximaciones que yo hago, por ejemplo en el péndulo, o en este caso también, digamos, si yo me muevo en un determinado rango de parámetros, mi modelo vale, y si me voy de ese rango de parámetros, probablemente tenga que tener algún cuidado más, y la simulación me va a saber dar eso, porque ustedes pueden ponerle el valor que se les cante en el Spider a omega 0 y gamma, porque no entiende que son cantidades físicas, entonces ven qué pasa. ¿Sí? Exacto, esa es la idea, explorar el problema, un problema numérico en un problema que es conocido, que tiene solución analítica y que sabemos por dónde va. ¿Sí? No hay adivinanzas acá, es sencillamente un ejercicio de usuario y de ilustración del resultado.